Hola a todos, en esta ocasión venimos a hablarle de Julio Florencio Cortázar. Alison, ¿qué tienes para contarnos de él? Instrucciones para subir una escalera. En este relato podemos ver la influencia del surrealismo que tenía Cortázar. Básicamente, podríamos decir que el cuento nos da las indicaciones para subir una escalera y nos explica la posición que debe tomar el cuerpo para realizarlo. Simple, ¿no? Pues realmente es mucho más que eso, ya que el autor logra convertir algo cotidiano en algo inesperado, hacernos sentir como desconocido algo que prácticamente hacemos a diario. Lo más impactante es que logra elevar algo tan simple sin necesidad de usar un personaje. Lo evidenciamos citando el texto. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Él utiliza el humor y la ironía de la situación para darnos a entender un nuevo punto de vista, y creemos que esa era su intención, el darnos otra mirada a la cotidianidad. Muchas gracias. Ahora pasamos con Natalia. Las 5 primeras obras de Julio Cortázar. La primera de ellas es Rayuela, en 1963, escrita en París y publicada por primera vez en España. Constituye una de las obras centrales del boom latinoamericano. La segunda es Historias de Nocropios y de Famas, en 1962, es una obra surrealista. Esta obra se caracteriza esencialmente por ser escrita con base de fragmentos, cuentos cortos y con un surrealismo que conlleva el desarrollo de la imaginación. La tercera es 62, Modelo para Armar, publicada en 1968. Esta obra fue publicada en inglés por primera vez en 1972, escrita a partir de una idea esbozada en el capítulo 62 de su novela La Rayuela. De ahí el nombre de la obra. Puede considerarse la obra más experimental de su autor. La número 4 es Bestiario, en 1951. Es el título del primer libro de cuentos del autor argentino Julio Cortázar, publicado en 1951. Es el primero que publica con su nombre. Anteriormente había sacado una obra de teatro y un poemario, ambos con el seudónimo de Julio Denis. Y la quinta, La isla a mediodía y otros relatos, en 1971. Es un cuento del libro Todos los fuegos, el fuego, de Julio Cortázar, que se trata de la obsesión de un hombre que trabaja en una línea aérea. Ok, Natalia, qué grande maestro fue Julio. Andy, cuéntanos, ¿qué tienes tú para decirnos acerca de este hombre? Aunque pocos críticos han llegado a establecer enlaces entre Julio Cortázar y el surrealismo francés, se observan coincidencias entre ambos que se explican sin duda por el profundo conocimiento que el escritor argentino tenía del surrealismo. En efecto, Cortázar había leído las obras surrealistas y había reflexionado sobre la poética y la actitud surrealista en sus ensayos titulados La teoría del túnel en 1947 y La muerte de Antonin Artaud en 1948. No obstante, siempre se opuso a que lo calificaran como surrealista, como quedó claro en una entrevista de 1963. También se afirma que la realidad doble de los surrealistas franceses se componen en una realidad visible y otra realidad intuida, invisible, inconsciente, y afirma que la misma doble realidad se encuentra a lo largo de la obra de Julio Cortázar. Sin embargo, Cortázar insiste en que la dimensión intuida está presente dentro de la dimensión real y no como lo afirma y lo consideran los surrealistas fuera de nuestra realidad visible. Muchas gracias, Andy. Ahora nos quedamos con Edwin. Edwin, cuéntanos. Siempre se resaltó a él mismo como un escritor aficionado, porque solamente era un pedazo de su vida, ya que su gran pasión era la música. Sin embargo, era un músico frustrado, por lo que decidió hacer el resto de su vida a lo único que sabía hacer bien, escribir. Por mucho tiempo se negó a publicar poesía, ya que según él era un acto bastante vergonzoso. De igual forma, en el año de 1935 comienza su carrera de filosofía y letras. Comienza a dar clases y publicar obras de crítica literaria. De esta época es muy conocida su colección de sonetos llamada Presencia, en 1938, que publicó bajo el nombre de Julio Denis.
Por problemas políticos, en los años 40, tiene que abandonar su puesto como profesor y comienza a publicar artículos y relatos en varias revistas literarias. Se traslada a París y consigue el título de traductor oficial de la UNESCO. En 1951 comienza su exilio. Dedica su vida a viajar, pero se radica principalmente en París. Allí traduce muchas de las obras de Edgar Allan Poe, que influyen en sus obras. Aunque realizar muchas publicaciones durante muchos años, no es hasta Rayuela, en 1963, su obra maestra, que es conocido y refunda el género de la obra literaria. Por mi parte, yo les cuento que Julio Florencio Cortázar Scott nació en el 26 de agosto de 1914 en Bruselas. Es hijo de padres argentinos y llegó por primera vez a Buenos Aires a los 4 años. Creció en Banfield y se graduó como licenciado en letras y maestro de esta escuela. Durante varios años trabajó como maestro rural en varios pueblos del interior de su República Argentina. En 1938, bajo el seudónimo de Jorge Denis, publicó su primer libro, Presencia, de sonetos muy mayameanos, según él mismo los calificara. En 1949 se publica su poema dramática Los Reyes. En 1944 obtuvo un puesto de profesor en la Universidad de Cuyo, donde participó activamente en manifestaciones contra el naciente fenómeno del peronismo. Cuando el general Juan Perón ganó las elecciones, abandonó el cargo universitario para no ser despedido y volvió a Buenos Aires, donde trabajó en la Cámara Argentina del Libro. Su primer cuento, La Casa Tomada, fue publicado en 1946, un periódico literario llamado Anales de Buenos Aires, por iniciativa de su director responsable, quien era nada menos que Jorge Luis Borges.